Bienvenidos a un video más. Hoy con nosotros tenemos el nuevo Volkswagen T-Cross que se ha cambiado sutilmente y mira lo que te ofrece ahora. Por el frente ahora tendremos iluminación 100% LED de serie. Adicional perdemos también los neblineros. En la parte de atrás ganamos ahora una óptica de manera transparente, por decirlo así, y también la óptica lumínica se une mediante el portón. En su interior ganamos calidad de materiales, lo cual le faltaba a este modelo, y también ganamos ayuda a la conducción, lo cual te iré contando más adelante. A ver, y la conducción de este Volkswagen T-Cross se mantiene igual, no ha cambiado nada en cuanto a aspecto mecánico, pero a ver, sigue siendo un conjunto mecánico que es muy bueno, tiene un motor muy dinámico y es bastante bien en aspectos generales. Si quieres saber más, quédate porque lo vamos a analizar por completo. Y antes de comenzar el video, agradecerle a nuestro amigo de Classic por haberme facilitado la unidad que estamos grabando el día de hoy. Si te interesa cotizar con ellos, te dejaré por acá el link para que puedas cotizar con ellos. Y bueno, también tienen buenos precios. Di que vienes de parte mía y capaz te hagan algún descuento en tu próxima unidad. Así que continuemos con el video. Empecemos a hablar de sus dimensiones. Tendremos 4,21 metros de largo, 1,76 metros de ancho y 1,60 metros de alto. Con esto nos entrega un maletero de 420 litros y si abatimos los asientos podremos subir su capacidad a 1281 litros. Nada más. Bajo su capó tendremos un único motor de 1 litro y turbo, que se ofrece en dos potencias. Por un lado tendremos el 170 TSI, que nos entrega 101 caballos de fuerza y 170 Nm de torque. Esta variante solo se ofrece en transmisión mecánica de 5 velocidades y no tendremos freno de discos en las ruedas traseras, dado que ofrece de tambor. Los consumos para este motor se ubican en 12,2 km por litro en ciudad y 19,6 km por litro en carretera. Por otro lado tendremos al 200 TSI, el cual eleva su potencia a 116 caballos de fuerza y 200 Nm de torque. Se ofrece solo en transmisión automática de 6 velocidades, una caja de tipo convertidor de par. Y acá sí encontramos disco en las 4 ruedas y sus consumos se ubican para ciudad en 10,4 km por litro y en carretera 18,2 km por litro. Existen dos versiones del T-Cross. Por un lado tendremos el denominado Trendline, que es la versión de serie, que destacamos que trae luces principales LED, infoentretenimiento de 10 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica y cuadro de instrumentos de 8 pulgadas, cámara de retroceso, 6 bolsas de aire y sensores de estacionamiento delantero y trasero. La siguiente versión que le sigue es la Comfortline, la cual ganamos retrovisores eléctricos abatibles eléctricamente, asientos de cuero sintético, apoyo lumbar para el asiento del conductor, reposabrazos central, luz ambiental, climatizador, cargador inalámbrico y para el Comfortline, pero en la versión del 200 TSI ganamos adicional llave inteligente y paddle shift en el volante. Y por último tendremos la Highlight, la cual ganamos un instrumento que sube a las 10,25 pulgadas, sensores de estacionamiento de 360 grados, Park Assist, sensor de lluvia, detector de fatiga, Front Assist, sensor de punto ciego, mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado y asientos en cuero real. Los precios son variados, dado que existen diferentes motorizaciones según el acabado y ediciones especiales. Pero la Trendline, que sería como te digo la versión de entrada, parte con 16.790.000 y el Comfortline en su versión 170 TSI parte desde 17.490.000 y la versión Highlight con su versión 200 TSI parte desde 19.290.000. Todos los precios que te mencioné tienen los bonos incluidos. A ver, empezando por el exterior, como te mencioné en un principio, ganamos iluminación de serie 100% LED, aunque también perdimos que en la versión Highline, que sería esta, ahora no tendremos las ópticas IQ Light, que a mí en lo personal me gustan mucho más que estas, que bueno, por lo menos se agradece que en todas versiones tendremos esta iluminación 100% LED. Otra cosa que perdemos, neblineros, que ahora no tendremos, ni en la versión más full. Tendremos nuevas llantas. Por los lados, verdad, no cambia mucho. Tendremos el acceso sin llave, que es por botón, y el cerrado de las puertas, al igual que el Polo, no se siente de muy buena calidad. El material en las puertas, eso sí, a lo menos se siente un poco duro. En la parte de atrás, como te mencioné también al principio, ganamos esta óptica que se conecta mediante el portón y que se ve bastante bien, ¿verdad? Aquí sí, no cambia tanto, ¿verdad? Esta óptica que ahora ilumina, ¿verdad? Le ayuda mucho a lo cuanto al diseño al auto. Bueno, al interior de este nuevo Volkswagen T-Cross no ha cambiado mucho respecto al anterior, más allá de, como te mencioné en un principio, la materialidad, a lo menos en el tablero, con esto que pareciera ser entre fibra de carbono y unas costuras. A ver, esta parte es como de material
por decirlo así, de calidad, pero arriba seguimos manteniendo lo que es plástico duro, también en la parte de abajo y lo que conforma el tablero hacia la consola central. Tendremos esto que es como brillante de plástico, tendremos cargador inalámbrico en esta versión que es la Highline, tendremos, como puedes ver, el climatizador, el botón de encendido en esta zona, dos puertos USB en esta parte, pero bueno, ya vamos a pasar esta parte, vamos a empezar como siempre por este lado. Por este lado tendremos lo que es la típica perilla para prender las luces, que bueno, también tiene luz automática como puedes ver, y tendremos la posibilidad de prender lo que es el neblinero de atrás, dado que no tiene neblineros en la parte de adelante. Por acá no tendremos ningún tipo de compartimiento, como bueno, si hemos visto en otros productos. Tendremos por acá lo que es el control de las luces, aquí el control de los limpiaparabrisas, y bueno, en el volante tendremos paletas en la parte de atrás, se agradece, y esta zona para controlar lo que es el control crucero, esta zona para controlar acciones del cuadro de instrumento que ya vamos a ver. Bueno, las puertas, al igual, plástico duro arriba, aquí también encontramos plástico duro, aquí encontramos como una especie de tela, y bueno, tendremos la posibilidad de guardar los retrovisores desde esa zona. Bueno, más abajo seguimos con plástico duro y no tendremos más allá de los portaobjetos en esta zona de la puerta. Veamos qué podemos hacer con lo que nos ofrece el cuadro de instrumento, que en este caso, bueno, tendremos para cambiar lo que es el centro y en cada, por decirlo así, opción te deja hacer una acción, valga la redundancia, y en verdad es un sistema bastante completo. Volkswagen ya lo lleva usando mucho tiempo y funciona bastante bien. En esta zona te permite cambiar también la vista, una vista más simple, una con un poco más de información y esta que es un poco más tradicional. Aquí tendremos para lo que es los controles de asistencia, por lo menos como puedes ver, tendremos el Line Assist. Aquí bueno, aquí nos podemos ir cambiando para poner lo que es acciones del control crucero, que en este caso sería el regulador de velocidad y limitador, y para apagar lo que es el punto ciego. Más abajo tendremos el Exit Assist, que esto lo que hace es control de tráfico cruzado, es decir, si vas saliendo de un estacionamiento te frenará automáticamente. El Front Assist, que te frena de forma de delante si no vas frenando y te acercas mucho a un auto. Y esas serían las asistencias a la conducción, ¿verdad? Es un cuadro de instrumento muy fácil de usar y no tiene mayores complicaciones. Por esta zona también tendremos el comando de voz, que este sería de tu teléfono, no del sistema. El sistema no tiene comando de voz, por decirlo así. Es un sistema muy fácil de usar, no tiene complicaciones. El cuadro de instrumento, bueno, lo hemos visto en el Nibus, lo hemos visto en el Taos, en el Polo. Es un Volkswagen Play que va muy bien. Te da opciones de instalar aplicaciones, también de cambiar estos menús que vienen predeterminados. Te permite cambiar parte de lo que es el cuadro de instrumentos en esta zona y te da también estas indicaciones por lo menos de altitud, de ángulo de rueda, de temperatura del aceite, que está bien. Y es un sistema que, como he mencionado en todos los otros productos, va muy bien, es muy rápido, te permite instalar aplicaciones como te mencioné. Y también tendremos acciones por lo menos acá para abrir lo que es el maletero si dejamos presionado. Aquí para prender lo que serían los sensores de retroceso. Aquí para prender lo que es la maniobra de estacionamiento automático, que solo mueve el volante. Y también tendremos cámara de retroceso, que no es de muy buena calidad, pero se agradece que a lo menos tenga. Este auto tiene algo que se llama sensores de 360 grados, dado que tiene sensores, por decirlo, en estas zonas, y te permite tener una visión un poco más amplia al momento de estacionar. En esta opción podemos meternos en lo que es parte climatizador, que también podemos controlar acciones acá. Tendríamos para lo que ver lo que es configuraciones del sistema, que bueno, también lo hemos visto en otros productos, no cambia mucho. Es un sistema bastante personalizable. Aquí tendremos también acciones para lo que es apartado más o menos multimedia, aquí para ver tu teléfono. Aquí capaz lo que no me gustaría es que no tendremos una rueda para bajar el volumen. Tendremos que siempre actuar o acá o bueno, que salga en la pantalla en algún momento, por lo menos cuando subo o bajo volumen, y ahí podré ajustar el volumen. Eso sí no me gusta, pero bueno, es lo que nos ofrecen estas tecnologías de muchas pantallas como tal. Tendremos la posibilidad de, bueno, de mutearlo de forma rápida con este botón aquí para ingresar a como una acción directa a la tienda de aplicaciones y no mucho más. Siguiendo por abajo, bueno, tendremos como esta especie de botoneras que, bueno, no tienen botones. Debe ser que según el equipamiento que se haya ensamblado este auto, puede que tenga botones o no. En verdad me hubiese gustado para poner ciertas configuraciones de atajos rápidos que, bueno, ya sea del climatizador, de apagar, de esto,
me hubiese gustado que lo hubiesen colocado acá, pero bueno, es lo que nos ofrece. El climatizador, que bueno, puede ser del agrado de muchos, que en este caso es de una sola zona, dado que aquí, como puedes ver, no tiene para controlar lo que es la temperatura, y en el centro podemos controlar lo que es el soplado. Todo es táctil, por mencionarlo, como para que lo tengas en consideración. En la parte de abajo, cargador inalámbrico como te mencioné y 2 puertos USB. Tendremos una toma B12, algo curioso. Más abajo tendremos estos que son como para meter tarjetas y los 2 portavasos. Mantenemos el freno de mano tipo normal, dado que esta es la plataforma MQB A0, la cual no le permite tener freno de mano electrónico. Y el apoyabrazos, que bueno, se ajusta de altura y longitudinalmente, se agradece. Si lo abrimos, bueno, un pequeño box, no de muy buen tamaño, pero lo suficiente como para guardar cosas chicas. Los asientos, que son de cuero real, si no me equivoco en esta versión, pero también los hay en sintéticos y en tela, si no mal me acuerdo. En la parte de arriba, retrovisor electrocromático, tendremos iluminación LED y tendremos portagafas. Como puedes ver, el techo es totalmente negro, lo cual le da como un aspecto de encierro a la cabina. En la parte de los tapazuelos tendremos iluminación LED, lo cual se agradece. También para lo que es el piloto. No se ajustan longitudinalmente, solo lo podemos sacar hasta ese punto. La guantera es amplia en cuanto a profundidad y de apertura también es buena. Y tienes que adicionar esta parte de arriba como para guardar el manual del auto. En verdad es un auto que se siente un poco mejor, sí, lo voy a aceptar en cuanto a su versión anterior, pero sigue estando esa calidad ahí que ahí le falta un poco. Veamos qué nos ofrecen las plazas traseras. Bueno, en las plazas traseras se siente bastante espacioso, dado que el asiento tiene como una protuberancia en esta zona, lo cual mejora la amplitud. Tendremos lo que es salidas de aire con control de apertura y 2 puertos USB tipo C, a lo menos en esta versión. El espacio al techo también se siente bastante bueno, como puedes ver, ¿no? Está bastante bien para el segmento. Eso es lo que gana este T-Cross sobre su hermano el Nivus. Y tendremos iluminación LED, lo cual se agradece. La puerta trasera, aquí es donde capaz no podemos caer, dado que aquí no encontraremos nada de plásticos suaves, excepto acá donde colocarías tu brazo, que es como un tipo de cuero. Es un auto bastante simple, capaz lo que me hubiese gustado es que tuviese por lo menos apoyabrazos. Lo que sí tendremos, bueno, los anclajes Isofix sin ningún tipo de tapa, lo cual facilita su uso. Y los asientos se sienten bastante cómodos, capaz el del medio se siente un poco más duro, pero bueno, es lo que encontramos habitualmente en este mercado. Veamos qué nos ofrece el maletero ahora. Bueno, en su maletero tendremos 420 litros. Si abatimos los asientos, si no me equivoco, son más de 1200 litros. No sube a los 1300, pero está entre los 1200. Bajo, bueno, tendremos la rueda que es de tamaño, no voy a decir que es una galleta, pero es menor a la que te trae en las 4 por lo menos afuera. Y bueno, abatir los asientos es más o menos fácil, dado que puedes alcanzar por esta zona y desplegar lo que es 30-70, lo cual está bastante bien. No tiene portón, a lo menos en esta versión eléctrico, es totalmente manual. Bueno, estamos dentro de la versión que es Comfortline, que aquí cambian ciertos acabados, por lo menos los asientos son de cuero sintético, como puedes ver, con otro tipo de diseño. En verdad aquí sí se nota una baja de calidad en cuanto a ese aspecto. Tendremos por lo menos encendido sin botón, con llave tradicional, y el cuadro de instrumento es de menor diámetro. Bueno, ahorita no se ve porque está apagado, pero por lo menos llega hasta la mitad, son como 8 pulgadas si no me equivoco, y no es como el otro que llega hasta los extremos. Mantenemos el mismo cuadro de instrumentos, mismo techo oscurecido. Esta es la versión con caja de cambios y también motor 170 TSI, que también baja la potencia. Mantenemos climatizador, los acabados también aquí cambian, pero mantenemos plástico duro también. Y bueno, en la parte de atrás también cambian lo que es los asientos, porque bueno, también mantienen cuero sintético. Lo que sí me gusta es bueno, que mantenemos 100% iluminación LED. Y algo que se me olvidó mencionar, que desde esta versión, si no me equivoco, tenemos iluminación ambiental, que no se ve mucho a esta hora, pero la tenemos, lo cual se agradece. Bueno, ya en la prueba de manejo de la Volkswagen T-Cross, bueno, justamente tuve la oportunidad de probar muy bien la generación anterior, así que vamos a tener una muy buena referencia a ver si realmente ha cambiado de generación. Bueno, empecemos a hablar de su motor, que bueno, ahí no ha tenido ningún tipo de evolución. Tenemos un motor 1.0 que se ofrece, como te mencioné, en 2 potencias. Uno el 170 TSI, que valga la redundancia son 170 Nm de torque, y el otro el 200 TSI, que son 200 Nm de torque. Es un motor que en términos generales te va a cumplir para la mayoría de las situaciones. Esto no es un auto que quiere ser deportivo, entonces va a estar bastante bien
en cuanto a la potencia que te entrega. Capaz ya 5 personas y su equipaje, el auto se puede sentir un poco, por decirlo, retardado, dado que bueno, sigue siendo un motor pequeño. Me hubiese gustado ahí sí en verdad que Volkswagen trajera el 1.4 que si vende en Brasil de este T-Cross, pero acá solo tendremos el acabado, como te mencioné, 200 Nm de torque, que es 1.0. A ver, es un motor, como te menciono, bastante bien. En ciudad cumple lo necesario. Si lo manejas suave, el comportamiento es bastante bueno, porque la caja es casi imperceptible los cambios que hace. El problema es, como ha pasado, bueno, en varios reviews que he hecho de este conjunto mecánico que viene de Brasil, que es una caja de convertidor de par, es que puede sentirse no tan rápida, puede medio confundirse si le aceleramos un poco. Y bueno, ahí es donde siempre se ha caído este conjunto mecánico que viene de dicha procedencia. Lo bueno de esta caja es bueno, que son cajas confiables, no se dañan tanto en comparación a la DSG, pero bueno, no tiene esa rapidez que sí te entrega una caja de doble embrague. En cuanto a insonorización, está bien logrado. Capaz cuando vamos a velocidad de autopista se siente un poco el viento en el parabrisas, pero yo creo que esto es algo más por las dimensiones del auto, que es como un poco cuadrado. Pero en términos generales la rodadura está bien lograda, la insonorización de los vidrios acá, del ruido de, no sé, de la ciudad, está también bien logrado. Capaz, como te menciono, lo que no me gusta es ese ruido de viento a ciertas velocidades de autopista. Pero en términos generales está bastante bien. Por lo menos aquí vamos a poner modo Sport, aceleramos, fondo. Como puedes ver, lo mismo que pasaba en el Polo. Fondo. Lo mismo que pasaba en el Polo. Es una caja que como que prioriza consumir toda la marcha en vez de aprovechar justamente esos espacios donde el motor genera más el torque, que es lo que hacen las DSG. Mantienen las revoluciones justamente en el rango donde el auto tiene más torque. Eso es lo que hace una DSG. Lo que hace una convertidor de par es, bueno, acelerar el auto de fondo a fondo hasta que, bueno, llegas al fondo, cambia y no lo hace tan rápido más encima. Entonces allí estas cajas no son lo más eficientes si las comparamos con su hermana la DSG. Pero en términos generales, si vas a usar este auto modo normal y en ciudad, es un auto bastante confortable. Su suspensión está muy equilibrada, no es muy dura, tampoco muy suave, lo cual me gusta. Me parece que no tiene modo de manejo, porque a lo menos en infoentretenimiento no vi ningún aspecto en cuanto a cambiar modo de manejo. Lo único que podremos hacer es cambiar el comportamiento de la caja en modo normal, modo S, que sería el modo Sport, o modo manual, bueno, al presionar las paletas o mover la palanca hacia un lateral. Bueno, en verdad me gusta tener esas tres opciones, lo que, como te digo, me hubiese gustado capaz tener modo de manejo para cambiar ya sea la dureza de la dirección y el comportamiento que me entrega el acelerador. Pero en verdad es un auto bastante confortable, por lo menos para incorporarme aquí en estas rotondas, salir de ellas, comerme las imperfecciones del camino. Es un auto que está bien logrado. Si lo comparo con el Nibus, que también probé, en verdad es un auto que se siente igual. Lo único que cambiaría, bueno, que te ves un poco más alto, el techo también se siente un poco más alto, ganas más amplitud en el maletero, y esos serían los únicos beneficios que te entrega versus el Nibus. Para mí es más atractivo el Nibus en su versión anterior y en el facelift que va a llegar pronto. Sigue manteniéndose un poco más atractivo, pero bueno, ahí tienes dos mundos. Si quieres un auto que se vea un poco más atractivo, que no sea tan alto, tienes el Nibus, y por otro lado, si quieres un auto un poco más práctico, tienes el T-Cross, que ambos son muy buenos productos. ¿Lo recomendaría? A ver, la competencia en verdad está muy fuerte. Lo que me gusta de Volkswagen es verdad que mejoró mucho con este Volkswagen Place. Después de ciertas generaciones lo empezaron a traer de serie y en verdad va muy bien. Capaz lo que no me gusta, materialidades, que ahí en verdad se cae harto, pero tampoco es tan como para factor decisivo de compra. Así que sí, la recomiendo. Además que Volkswagen, una marca que es medianamente confiable, es cara, pero es medianamente confiable. Entonces tienes ese plus por una marca que lleva tiempo haciendo productos. Así que si estás interesado en un Volkswagen T-Cross, es buena compra.
Y ya que llegaste a esta parte del video, te invito a ver los dos videos que hice, uno del Volkswagen Nibus, hermano de este, y otro del Volkswagen Taos, que es un segmento superior al Volkswagen T-Cross. Pincha aquí y anda a verlos.